Hola Iglesia Gracia, qué bueno tenerlos de nuevo por medio de esta plataforma. Cada uno de ustedes sea bienvenido. Yo quiero invitarte en este momento a que prepares tu corazón, que prepares tu espíritu, porque tengo la certeza de que Dios va a hablar hoy a tu corazón. Así que cada uno de ustedes sea bienvenido. El tema de esta mañana es la puerta de la semana. Y ustedes dirán, la puerta de la semana. Después van a ver que en este caso nos va a ayudar a entender por qué el tema de esta mañana. Hebreos 10, 19 en adelante. Amén, abran sus Biblias o enciendan sus Biblias, como les quede mejor. Yo soy de la vieja escuela, me gusta sentir el papel, pero a veces es más rápido una aplicación. Muy bien, Hebreos 10 en adelante dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Versículo 21. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando, ¿qué dice ahí? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis o veis que aquel día se acerca. Del versículo 19 al versículo 22 nos habla el texto de que nos acerquemos confiadamente a la presencia de Dios. Eso quiere decir que cuando nosotros vengamos a la iglesia, vengamos confiadamente a su presencia. Cuando hay un momento de adoración, métete a su presencia. O cuando estás en tu casa, en esos momentos de adoración, métete confiadamente a su presencia. Y eso se resume al hecho de tener fe y confiar que lo que estás orando no se queda solamente hasta el techo, sino que trasciende. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo lleva nuestra oración y la lleva a la presencia de Dios. Y a veces uno dice, uy, me equivoqué con esta palabra cuando estaba orando. Pero el Espíritu Santo transforma esa oración y ya llega diluida a la presencia de Dios. Ahora, ese no es el tema. Vamos a ir un poquito más adelante. El versículo 23 nos habla que nos mantengamos firmes en la fe. El versículo 24 nos habla que nos consideremos unos a otros, que nos apoyemos unos a otros. Y el versículo 25 nos habla de que no nos dejemos de congregar como muchos tienen por costumbre. Y algo que me impacta mucho cuando dice al final, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Ahí está hablando pues de la segunda venida del Señor. Y si podemos ver en este caso las noticias, hoy en día las noticias pues son bastante fuertes, hablando de guerras, hablando de la economía y de un montón de cosas, ¿verdad? Entonces todo se perfila a que la segunda venida de Cristo está cada vez más cerca. Y dentro de esto pues solamente tenemos que hacer lo siguiente. ¿Se recuerdan que el domingo pasado yo les dije que de aquí hasta el 17 de diciembre, que ninguno falte a la iglesia, excepto por muerte? No. No. E inclusive yo les dije que el que no viniera le íbamos a dar una camorra hebrea. Y allá en la entrada vi unas piedrotas así, miren hermanos. Dije, esas están buenas, de verdad. Entonces de aquí al 17 de diciembre que nadie falte. Y precisamente de eso voy a hablar en esta mañana. Usted, ¿pero pasó? ¿Para qué quiere que vengamos todos los domingos? Pues, si quiere le mando una mi foto, o si quiere le mando una foto grande así, una impresión grande, si tanta falta le hago. ¿Sabe por qué? Porque es necesario y hoy vamos a saber por qué.
Bueno, el contexto de esto tenemos que ir al Antiguo Testamento. Vamos por favor a Génesis capítulo 2 y versículo 2 y 3. Mira, hermano, si tuviéramos ya la televisión acá, rápido, ahí ya nos lo hubieran proyectado. ¿Ya? Muy bien, entonces dice en Génesis 2:2, acabó Dios el día, ¿qué día dice? Séptimo, la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho. Muy bien, entonces acá vemos que el día séptimo fue el día que el Señor reposó, que el Señor descansó después de toda una semana que trabajó. Muy bien, entonces, después esto de descansar el séptimo día ya se volvió parte de los 10 mandamientos. Vamos a Éxodo capítulo 20 y versículo 8. Vamos a ir un poco despacio para que encuentren los textos. Ya después me voy a ir a 120, ahí que me alcance el que pueda. Muy bien, Éxodo 28 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días chambearás, como diríamos en el buen chapín. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. O sea, todo lo que tengas que hacer, hazlo en esos 6 días. Versículo 10, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Entonces acá vemos que parte de los 10 mandamientos era guardar el séptimo día. Y dice que de los 6 días anteriores podemos trabajar, tenemos que hacer todo lo que tengamos que hacer, pero hay un día en especial, en este caso, es el último día, el séptimo día, lo cual tenemos que, dice acá, el versículo 10 dice, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. En otra versión dice guardar. Entonces ese día, el último día, el séptimo día, es para dedicárselo al Señor y también para que nosotros descansemos el último día. Ahora, ¿ahí estamos hablando a gentiles o la Biblia habla a judíos? Pregunto, a judíos, ¿ya? Entonces, aquí habla claramente y le dice Dios, miren nación mía, miren israelitas, judíos, como ustedes quieran llamarles. Tienen 6 días para trabajar, pero hay uno en el cual ustedes me van a buscar a mí, o sea, van a tener un momento de búsqueda y aparte de eso van a descansar. Entonces, Dios dio, aparte de los 10 mandamientos, dio más de 600 preceptos, para ser exactos, 613 preceptos o leyes que los judíos tenían que cumplir. Y dentro de esos estaba guardar el séptimo día. Y si dentro de esos 613 preceptos fallaban con uno, automáticamente fallaban en todos los demás. A veces uno dice, es que gané el año raspadito con 60. Porque el maestro con pura misericordia dijo, bueno, 59.6, aproximémoslo pues 60. Pero en este caso, en el Antiguo Testamento, no era casi llegar a cumplir los 613 preceptos, era cumplirlos o cumplirlos. Y esos 613 preceptos estaban divididos en 3 grupos. Voy a hablar eso rapidito porque no es lo esencial, pero para poder entender el contexto. Esos 613 preceptos, como les digo, estaban divididos en 3 grupos. El primer grupo, eran las leyes civiles. Y estas leyes civiles aplicaban solamente para los israelitas. Entonces, en estas leyes civiles estaban los derechos de propiedad, los derechos de salud, las leyes de sanciones y un montón de leyes varias.
El segundo grupo de leyes eran las leyes morales, y esas leyes morales todavía están vigentes, que en este caso es la ley de no matar, la ley de no robar, la ley de falso testimonio y la ley de diezmo, entre otras leyes. Y el tercer grupo eran las leyes ceremoniales. O sea, recuerden, los 613 preceptos estaban divididos en tres grupos. El primer grupo eran las leyes civiles, después eran las leyes morales y el último eran las leyes ceremoniales. Ahora, las leyes ceremoniales eran tipo y sombra de lo que iba a ser establecido en Cristo. Y dentro de estas leyes ceremoniales estaban la ley de los sacrificios, la ley de la circuncisión, ley de holocaustos, la ley de las fiestas, y dentro de eso también estaba la ley de guardar el día de reposo. Ahora, estas leyes ceremoniales ya no aplican en nuestros tiempos porque en Cristo fueron cumplidas. O en este caso, en Cristo, en este caso, nosotros como hijos de Dios, en este caso, aplican, pero en Cristo. Aquí nosotros tenemos que entender dos cosas bien claras. Que en este caso nosotros no somos judíos, sino que en este caso nosotros somos gentiles. Pero somos gentiles que por misericordia nosotros alcanzamos la salvación por medio de Cristo Jesús, y por consiguiente nosotros, en este caso nosotros somos adoptados en Cristo. En el Antiguo Testamento había en el Nuevo Testamento, había una confusión en el libro de Hechos. Porque en este caso, conforme la iglesia primitiva, la primera iglesia, empezó a formarse, ¿se recuerdan cuando Pedro predicó por primera vez? Antes de eso habían 120 personas reunidas esperando la venida de la llenura del Espíritu Santo. Después predicó Pedro y se convirtieron 3,000, 5,000, etcétera, etcétera. Y de la noche a la mañana una iglesia creció de 120 a 8,120 personas. Entonces, en ese mover habían la mayoría, en un 90, 95%, la mayoría eran judíos. Judíos que en este caso habían aceptado a su Mesías en su corazón como su único y suficiente Salvador. Y aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Alguno de ustedes ha escuchado el término mesiánico? La palabra mesiánico son judíos, que en este caso aceptaron a su Mesías y por consiguiente se llaman mesiánicos, pero siguen celebrando sus tradiciones judías. Siguen guardando el séptimo día, siguen guardando las diferentes fiestas, etcétera, etcétera. Pero son judíos. Es como que si en este caso ustedes aceptan a Cristo y yo les digo, mira hermanos, de ahora en adelante ya no van a comer tamal. ¿Cómo así? Decirle a mi hermano, de ahora en adelante que usted aceptó a Cristo, ya no va a comer frijoles con crema, queso y su fila de francés. No. Porque en este caso los judíos siguen siendo judíos. La única diferencia es que ya aceptaron a su Mesías en su corazón como su único y suficiente Salvador. Un gentil no puede ser mesiánico porque no es judío, sino es gentil. Por consiguiente, esta persona sigue siendo gentil con la única pero gran diferencia que ahora ha aceptado a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Yo les decía que en el libro de Hechos empezó a haber un problema. ¿Por qué? Porque los judíos que habían aceptado a Cristo y miraban a los gentiles comiendo chicharrón, y ellos no podían comer chicharrón, entonces, ¿qué está pasando acá? O sea, los judíos no podemos comer carne de cerdo. Y los gentiles, miren. Aparte que los gentiles no se han circuncidado, ¿a qué vivos? Y nosotros los judíos nos circuncidamos. Entonces empieza a haber un gran problema. Entonces, en ese entonces estaba Saulo y Bernabé en la iglesia de Antioquía y empezaron a ver que muchos judíos se estaban levantando con ese precepto de que los gentiles, que los gentiles casi se volvieran al judaísmo. Entonces se volvió un problema y en este caso Saulo y Bernabé regresaron a la iglesia de Jerusalén, hicieron un concilio, hicieron una reunión y dijeron, miren qué está pasando acá. Y empezaron a exponer todo y al final
concluyeron en lo siguiente: que los gentiles siguieran su vida normal, pero habían ciertos requisitos. Dentro de los requisitos era ya no adorar ídolos. Dentro de los requisitos era ya no comer sangre de animal muerto. Y aparte de eso era, no me recuerdo cuál era el otro, pero eran 3. Pero dentro de esos 3 eran como los más fuertes. Que no se circuncidaran. Entonces todos dijimos, qué alivio. Imagínense que ahora nosotros nos dijeran, mira, tienen que circuncidarse. Las mujeres felices de la vida, ¿verdad? Pero nosotros los hombres, Dios guarde. Entonces, pasó el tiempo y en este caso los gentiles siguieron viviendo su vida normal, con la diferencia de que en este caso ellos allá habían aceptado a Cristo en su corazón. Entonces, quiero que me acompañen a Colosenses capítulo 2, versículo 13. Aquí viene Pablo y le dice a los gentiles cuál era la condición de ellos o nuestra condición. Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, ahí le está diciendo a los gentiles, ustedes no eran circuncisos, sino eran incircuncisos en vuestra carne. Os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos. Aquí viene Pablo y nos dice a nosotros, miren, esta era su condición. Ustedes no eran parte del pueblo de Dios, pero por medio de Cristo alcanzamos misericordia, perdón de pecados, y ahora nosotros somos parte de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo triunfó sobre la maldad en la cruz del Calvario. Versículo 16 dice de Colosenses 2: por tanto, nadie, escuchen esto, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta. Ahí está hablando de las tradiciones judías. En cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra, era lo que yo les comentaba a un inicio, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. La iglesia la iglesia de Colosenses estaba en el pueblo de Colosas, si no estoy mal, y el problema de ahí era la comida, porque la mayoría de la comida que se ofrecía en el pueblo era sacrificado a los ídolos. Entonces viene Pablo y le dice, miren, que nadie les juzgue de lo que ustedes han de comer. Y más adelante les dice Pablo que obviamente que oren y que santifiquen los alimentos. Y me recuerdo muy bien cuando Pedro iba a ir a predicar a la casa de Cornelio. Él tuvo una visión, se recuerda que bajaba un manto y sobre el manto habían animales que los judíos no podían comer. Entonces él escuchó una voz que le dijo, come. Y él dice, pero es que yo soy judío, yo no puedo comer esto. Entonces viene la voz y le dice, no digas impuro a lo que yo ya santifiqué. Después llega Pedro a la casa de Cornelio y fue un avivamiento increíble. Ahí aceptó Cornelio, su familia, sus amigos. Pedro en ese caso vio que el Espíritu Santo descendió sobre sus vidas y pasó algo grande y poderoso. Entonces, en este caso, volviendo al tema de la iglesia de Colosenses, la iglesia ahí tenía problemas, en este caso, de que la comida era presentada a los ídolos. Entonces viene Pedro y le dice, miren, ustedes no se preocupen de lo que la gente les diga. ¿Por qué? Porque en este caso ustedes son gentiles, solo santifiquen lo que han de comer. Hace unos días yo hablaba con una hermana en la iglesia y ella me comentaba que la mayoría de los negocios de la antigua tienen ídolos, los cuales presentan el negocio.
Hay quienes tienen un gato en la entrada y un gato que hace así. No sé por qué hace así. Hay otros que tienen un Buda, por ejemplo, y no sé por qué le soban la panza. Hay otros que tienen, no sé, Mashimón, por ejemplo. Y nosotros no sabemos, cuando nosotros entramos a un restaurante acá en la Antigua, no sabemos a quién está dedicado ese negocio y por consiguiente la comida que nosotros comemos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Oramos por los alimentos. ¿Para qué? Para que no solamente para que Dios los bendiga, sino que también Dios los santifique. Entonces viene Pablo y le dice, miren, no se preocupen, vayan a comer donde quieran de la Antigua, solo que santifíquenos. No se preocupen de lo que va a decir la gente. Entonces, acá, ¿qué dice Pablo, en el versículo 16 y 17? Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Muy bien. Entonces, tomando en contexto esto, acá viene Pablo y dice, no celebren las fiestas, no celebren lo de antes. ¿Por qué? Porque ustedes son gentiles. Ahora, la Biblia no nos habla exactamente que nosotros nos tenemos que reunir el día domingo. Yo estuve a buscar y dije, espero no entrar en algo erróneo, y estuve a buscar un texto que me ampare el hecho de que nos reunamos los domingos. Hay cristianos que guardan el sábado. Hay una línea, la iglesia del séptimo día, si no estoy mal, que también guardan el séptimo. Y me puse a buscar unos videos en YouTube hablando del séptimo día, y hay cristianos que en este caso, o sea, como les digo, defienden que nos tenemos que reunir no el domingo, sino el sábado. Y hay textos que los amparan, ¿verdad? Pero la mayoría de los textos es que amparan el séptimo día, pero cuando se van al Nuevo Testamento son textos que están básicamente en creyentes judíos, era lo que yo les decía, que eran judíos que habían aceptado a Cristo, que se vuelven Mesías porque aceptan a su Mesías como su único y suficiente Salvador, pero ellos siguen celebrando sus fiestas, sus tradiciones. Pero como gentiles, bíblicamente no menciona que en este caso celebremos el día del Señor o el día de reposo el sábado. Ahora, regresemos a lo que yo les hablaba en este caso en el libro, vamos a ver, en el libro de Colosenses. Que en este caso las fiestas ceremoniales o las leyes ceremoniales eran figura y sombra de Cristo. Ahora, en Cristo dice la palabra del Señor que nosotros hemos sido circuncidados en Cristo. ¿Por qué? Porque esta naturaleza que teníamos nosotros, pues obviamente se ha disipado en Cristo. Ahora, mira lo que dice en Hebreos 4:10. Porque el que ha entrado en su reposo, hablando de Cristo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Entonces nosotros no tenemos que celebrar el séptimo, porque en este caso es reposar en Dios. Pero aquí en Hebreos 4:10 dice, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios en las suyas. Y en Romanos 4:10 dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia todo aquel que cree. Si viene alguien, si te dice, mi hermano, nosotros guardamos el séptimo día, no te pongas en contienda. Si alguien quiere guardar el séptimo día, que lo guarde. Porque como te digo, no hay exactamente, bíblicamente no hay un día que diga la palabra del Señor, tenemos que guardar el domingo. Ya voy a entrar de lleno a esto.
Pero si alguien quiere guardar el séptimo, que lo guarde. Si alguien quiere guardar el sexto, que lo guarde. Si alguien quiere guardar el quinto, que lo guarde. ¿Por qué? Porque es más importante buscar de Dios que no buscarlo. Es más importante que yo guarde o busque de Dios. Por ejemplo, si alguien trabaja el domingo, por ejemplo, no lo vamos a condenar porque trabaja el domingo y no puede venir a la iglesia. Yo hace un tiempo atrás hablaba con una persona y me decía, mire pastor, yo no puedo llegar los domingos porque trabajo. El domingo precisamente. Entonces yo le digo, bueno, mira, anda a una iglesia. Por ejemplo, nosotros no tenemos reunión entre semana. Entonces anda a una iglesia que tenga reunión entre semana y que ese día sea el día del Señor para ti. Porque lo importante es mejor que tú busques del Señor, ya sea el martes o miércoles, pero el domingo no puedes. Pero hay quienes pueden venir el domingo y no buscan del Señor. Ahí está el problema. Lo importante es buscar del Señor. Cuando nosotros hablamos del primer día de la semana, estamos hablando del domingo. Y el domingo es el primer día de la semana, no es el lunes. Laboralmente sí es lunes. Cuando nosotros hablamos en este caso, ¿cuál es el primer día de la semana? Rápido decimos lunes, porque decimos, es que el lunes voy a empezar a trabajar. Pero realmente el primer día de la semana es el día domingo. Y el primer día de la semana pasaron cosas increíbles y sorprendentes en la Biblia. Acompáñame por favor a Mateo 28:1. Y Mateo 28:1 nos habla de algo que cambió literalmente la humanidad. Fue un parteaguas, fue un antes y después. Dice, pasado el día de reposo. ¿Qué día es el día de reposo? El sábado. Entonces dice, pasado el día de reposo, o sea, el sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. ¿Qué pasó el primer día de la semana? La resurrección de Cristo. Ahí ya empezamos a ver una gran diferencia. ¿Alguien me puede leer Génesis 1:2, por favor? Este fue un rema que todavía tengo que desarrollarlo, pero fue algo que Dios me dio el viernes. Hablando precisamente de esto, del día, el primer día de la semana. ¿Alguien me puede leer Génesis 1:2? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ok, el 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Seguí, continúa. Al 4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. El 5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. El 6. Ahí está. Fue la mañana del primer día. ¿Y qué pasó el primer día en el día de la creación? Separó la luz de las tinieblas. Cuando Cristo resucitó, ¿qué pasó? Una victoria de la luz en contra de las tinieblas, porque lo que antes era tinieblas pasó a ser luz. Entonces el primer día de la semana, por eso les digo que después voy a darle vuelta a esto que Dios me mostró el viernes, pero quería mencionárselos. ¿Por qué? Porque el primer día de la semana resucitó nuestro Salvador Jesucristo. El primer día de la semana. Aparte de eso, ¿qué pasó? En Lucas 24:13 al 15. Se los voy a leer para ir un poquito más rápido. Y aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea. Mira qué dice acá. Ellos iban el mismo día. Después les voy a decir por qué dice eso. El mismo día a una aldea llamada Emaús. Estaba a 60 estadios de Jerusalén e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Ese mismo día que Jesús había resucitado, se les apareció a unos discípulos que iban de camino a Emaús.
Y cuando dice ahí iban el mismo día, era porque está haciendo alusión de que el primer día de la semana también Jesús se le apareció a estos discípulos. ¿Y qué pasó después cuando esos discípulos llegaron donde están los demás discípulos? Vamos ahora a Juan capítulo 19. Y mira lo que pasa, lo que pasó ahí después que Jesús se les apareció a estos discípulos camino de Emaús. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, o sea, hablando del primer día, al día que Jesús resucitó, el primero de la semana, estaban las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Ahí Jesús se les aparece ya a todos los discípulos el primer día de la semana, pero faltaba un discípulo. ¿Qué discípulo faltaba? Tomás, exactamente. Entonces, en el versículo 26 de Juan 20, mira lo que dice. 8 días después, o sea, era el primer día de la semana cuando se les apareció a todos los discípulos, pero faltaba Tomás. Y 8 días después, por consiguiente, ese es el primer día de la semana. Y mira lo que dice. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. O sea, todo esto pasaba cuando el primer día de la semana. No pasó otro día, sino siempre el primer día de la semana. Y por consiguiente empezó a formarse, escúchame esto, por consiguiente la iglesia primitiva siguió reuniéndose el primer día de la semana. Habían otros días donde se reunían, pero hacían énfasis el primer día de la semana. En 1 Corintios 16, 1 y 2 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Acá viene Pablo y le habla a la iglesia de Corinto y le dice: mire, el primer día de la semana hagan esto. En Hechos capítulo 20 versículo 7 dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Qué días se están reuniendo ahí? El primer día de la semana. Entonces, por tradición, la iglesia primitiva hasta nuestros tiempos nos reunimos el primer día de la semana. Entonces, aquí hay dos cosas que quiero dejar claras. Como somos gentiles, no tenemos necesidad de guardar las fiestas y tradiciones judías. Es cierto que somos el Israel espiritual, pero no es necesario que guardemos las fiestas o las leyes ceremoniales porque ya son cumplidas en Cristo. Pero como cristianos sí tenemos la necesidad de congregarnos, como dice Pablo, como muchos tienen por costumbre. Sino tenemos que congregarnos el primer día de la semana. Y ahí es, en este caso, que casa exactamente el tema de la prédica de hoy: la puerta de la semana. El domingo tiene que ser la puerta de nuestra semana. El día en el cual nosotros nos presentamos delante de Dios y le decimos: Señor, este día yo te lo voy a dar a ti. Y después yo me voy a ir a almorzar con mis familiares. Después de buscarte, de adorar, de escuchar tu palabra, yo me voy a ir a Litra de Petapa. Después de estar acá contigo, yo me voy a ir, no sé, a Pana o a donde ustedes quieran. Pero primero te tengo que buscar, primero tengo que darte a ti el primer lugar. Cuando nosotros entendemos que el primer día de la semana es cuando nosotros tenemos que buscar de Dios y tenemos que dárselo a Él, nosotros entendemos este contexto. Es cuando nosotros le damos la primicia de nuestro tiempo, la primicia de nuestra adoración. Es cuando nosotros dejamos de hacer una liturgia
y lo volvemos, en este caso, ya una adoración a Dios. Cuando yo me refiero a una liturgia, es cuando nosotros decimos, es que es domingo, tengo que ir a la iglesia. Desde ese momento ya se vuelve una tradición. Pero cuando salimos de esa liturgia, de esa religiosidad, y entendemos que sí o sí yo tengo que ir el domingo porque es el primer día de la semana, es el día en este caso que yo he trabajado 6 días y yo tengo que descansar, pero aparte de descansar también tengo que buscar de Dios. Ese primer día de la semana es la primicia de mi tiempo de toda esa semana, de la cual yo se la voy a dedicar al Señor. La iglesia primitiva entendió de una forma indirecta que ese primer día de la semana pueden pasar cosas increíbles y sobrenaturales. Y por esa misma razón la iglesia primitiva empezó a buscar de Dios ese primer día de la semana. Y voy a ir terminando con esto. Leímos para empezar el libro de Hechos. Y viene aquí el escritor, que el libro de Hebreos no dice exactamente quién fue el escritor, pero aquí habla de 4 cosas importantes. De que cuando nosotros nos congreguemos, vengamos a su presencia, que nos mantengamos firmes en la fe, que nos consideremos unos con otros. Y lo último que dice, que no nos dejemos de congregar. Yo saqué una lista de los miembros de la iglesia, como les comentaba el domingo pasado. Y si todos vinieran, tendríamos que sacar 30 o 40 sillas más afuera. O sea, no estoy hablando de los que son cometas Halley, ¿verdad? Que cada cierto tiempo que vienen, ¿verdad? Sino estoy hablando de los miembros de la iglesia, que se han identificado como miembros de la iglesia. Pero si vinieran todos, como les digo, tendríamos que poner 30 o 40 sillas afuera. Entonces, como pastor, estoy viendo que hay una debilidad dentro de la iglesia de asistencia. A veces creemos que ver un video de YouTube de una prédica o algo por el estilo nos sustenta. Tal vez predican mejor que yo o mejor de los que predicamos acá. Pero independientemente de eso, el congregarnos, el de vivir unos con otros, relacionarnos, recibir un abrazo del hermano, de la hermana, eso nos alienta y nos da el deseo de continuar y seguir adelante. Esa armonía de congregarnos. La palabra de Dios acá en el libro de Hebreos, leí el prólogo del libro de Hebreos y decía que el problema de la iglesia en Hebreos era que estaban desmayando en su fe. Que muchos judíos estaban volviendo al judaísmo y que muchos gentiles estaban regresando a la idolatría. Y viene en este caso el escritor y le dice: miren, entren confiadamente a la presencia de Dios, manténganse firmes en su fe, ayúdense unos a otros, pero sobre todo no dejen de congregarse aún cuando los últimos tiempos se estén acercando. Hermano, déjame decirte que en mi corazón hay un fuerte sentir que Cristo ya viene. Su segunda venida está más cerca de lo que creemos. Algún día voy a predicar de la segunda venida de Cristo. Pero dentro de esto, yo espero 2 cosas. Si es que no viene Cristo antes, ¿verdad? Porque hay varias teologías de la segunda venida de Cristo. Pero en este caso, yo espero 2. La primera es, ustedes saben que del segundo templo edificado, solo queda actualmente el muro de los lamentos. Eso es lo único que queda, el último vestigio del segundo templo.
y unos cuantos metros, no sé, 40, 50, algún día voy a ir a Israel y voy a contar cuántos metros hay exactamente, pero del muro de los lamentos a esos metros hay algo que le llaman la cúpula, que es el templo del Islam. Es el segundo, si no estoy mal, o el tercer templo más sagrado del Islam. Pero para levantar el tercer templo, que los judíos quieren edificar su templo, y sería el tercer templo, entonces tiene que llegar a una paz entre israelitas y palestinos. Para que pase eso, el anticristo tiene que levantarse, y dice la Biblia que él va a hacer esa paz. Entonces van a tener que quitar esa cúpula, ese lugar sagrado, que actualmente es imposible, pero va a llegar a tal paz y van a quitarlo. ¿Para qué? Para que los israelitas o judíos puedan construir su tercer templo. Eso es lo primero que yo estoy esperando. Cuando yo escucho en las noticias la paz en el oriente y que van a quitar la cúpula y que eso y lo otro, ay, 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 Señor, aquí te espero. Esa es la primera. Y la segunda es la profecía de Daniel. Cuando el anticristo ya ha edificado el tercer templo, se llegue al lugar santísimo y pida adoración a él. Daniel le habla la destrucción desoladora, y eso ocurrió en el segundo templo. Eso es lo que yo espero, esas dos cosas. Pero con que mire la primera, yo digo, ay, Señor, yo ni voy a dormir para esperarte. Voy a hacer esa de las vírgenes sensatas, y ahí esperando la segunda venida de Cristo. Entonces viene acá el escritor y le dice a la iglesia de Hebreos: no dejen de congregarse, y aún más si ese día se va a acercar. Nosotros tenemos una frase que decimos: vive para Cristo. Y nosotros no tenemos que vivir con miedo, sino tenemos que vivir con convicción. ¿A qué me refiero con esto? Hermano, si tú vas a venir a la iglesia, ven porque tienes la convicción que vienes a buscar y adorar a Dios. No vengas si uno te dice: te vas a ir al infierno, pecador, y te vas a ir al infierno si estás viendo novelas. Y eso es lo que hacían antes. Antes te decían que si tú tenías un televisor, era el cajón del diablo. Si tú jugabas fútbol, antes te decían: estás pateando la cabeza del diablo. Entonces ese era un evangelio de temor. Entonces la gente llegaba por temor a la iglesia, mas no por convicción o por amor a Dios. Yo quiero exhortarte, hermano, a estas 4 cosas. Entra a su presencia confiadamente. Cuando tú ores, cuando tú le alabes, porque hay un Dios que te está escuchando. Hay un Dios que te está viendo cómo tú le adoras, cómo tú le exaltas. Hermano, quiero decirte que te mantengas firme en tu fe. Y no importa los tetuntazos que vengan, mantente firme en tu fe. No importa si vas pasando el Niágara en bicicleta y con las llantas pinchadas, no importa, mantente firme en tu fe. Ayuda a otros hermanos que andan ahí, más o menos como a la mojarra, ahí van más o menos. Ayudémoslos, levantémoslos. Si tú has visto que un hermano cercano de la iglesia no está viniendo a la iglesia, ayúdame a exhortarlo a que venga a la iglesia. Y sobre todo, hermanos, no dejemos de congregarnos, porque es necesario. Si hay algún esposo acá que viene a la iglesia para no tener problemas con su esposa, bien estás haciendo. Eres un hombre sabio. Pero ¿sabes qué? Mejor ven más por convicción de buscar de Dios, por convicción de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Como iglesia
Nos reunimos el domingo porque ya lo traemos de la iglesia primitiva, ya ha trascendido más de 2000 años. Pero si no puedes venir a la iglesia el domingo, y tal vez alguien que está viendo este video después por YouTube, y si no puede venir el domingo a la iglesia porque trabaja, está bien, se entiende. Pues anda otro día a la iglesia. Pero si no vienes a la iglesia el domingo porque Sabanás te gana, ahí está el problema. Ahí Sabanás te envuelve, ahí está el problema. Yo quiero retarte, iglesia, como les decía el domingo pasado, de aquí al 17 de diciembre, que nadie falte. Que nadie falte. Ya después del 17 vamos a tener unas pequeñas vacaciones, porque después ya regresamos con poder y gloria en enero. Pero que cada uno de nosotros tratemos la manera de no faltar. Yo sé que alguien tiene que salir de viaje, tal vez alguien tiene que, no sé, algún compromiso, pero tratemos la manera de ahora en adelante de no faltar. Busquemos juntos al Señor y ayudemos a otros para que se congreguen también sin faltar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, el hecho de asistir a la iglesia no lo hacemos como un protocolo, como parte de una liturgia, sino lo hacemos porque sabemos lo necesario y lo importante de congregarnos como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, como parte de esa iglesia unida que fraternalmente nos amamos unos a otros. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos por nombre, Señor. A veces, quitemos el a veces. A veces vemos el venir a la iglesia como una tradición. Pero te pido, mi Dios, que de ahora en adelante lo tengamos como una convicción de buscarte y de amarte, de darte a ti este primer día de la semana como la primicia del tiempo de esta semana que hoy continúa. Que sea esa ofrenda que nosotros damos de nuestro tiempo para ti, donde nosotros tenemos que buscarte, donde nosotros tenemos que amarte, donde nosotros tenemos que adorarte, Señor Jesús. Porque nosotros tenemos y somos parte de esta familia, de este cuerpo, de esta familia de Dios. Gracias te doy, Padre, porque tú, como dice tu palabra, tú pones el querer y el hacer en nosotros. Ahora te pido, mi Dios, que tú bendigas a cada uno por nombre y que nos lleves a nuestras casas con tu bendición. Después de estar en tu casa, escuchar tu palabra, después de adorarte, te pido, Señor, que nos lleves a nuestra casa. Y que el día de mañana que empiezan nuestras labores, podamos ver tu gloria manifestada en nuestro día a día. Gracias te doy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estoy seguro que la palabra de hoy llenó tu corazón, llenó tu vida. Pero quiero invitarte a que no te conformes solo con ver esto, sino al contrario, quiero invitarte a que tú te unas a nuestra iglesia, que nos visites y que seas parte de nuestra familia. Ahora, si no puedes, quiero invitarte a que te suscribas a este canal y que puedas ver y escuchar todas nuestras prédicas. Y aparte de eso, pues que nos sigas en nuestras redes sociales y que lo compartas con tus amigos. Si Dios ha hablado a tu corazón para que apoyes económicamente nuestro ministerio, acá abajo está saliendo la cuenta bancaria de la iglesia. Yo quiero exhortarte a que nos apoyes, porque de esa forma nos ayudas a que el evangelio llegue a muchas personas. Bueno, quiero decirte que esta semana va a ser una semana de gran bendición. Así que Dios te bendiga y recuerda, vivamos para Cristo.